Hola, mi nombre es Pablo Sordián y te doy la bienvenida al Despertar de los Valientes. También quiero darle la bienvenida acá al pastor Rubén Sordián, ingeniero también, pero por sobre todo mi papá. Bueno, muchas gracias por la última parte. Bien, el Despertar de los Valientes. El Despertar de los Valientes es una convocatoria a participar de la guerra espiritual. A través del contenido queremos causar un despertar espiritual, impulsarte a que tomes tu cruz, sigas a Jesús y te vistas de las armaduras que el Espíritu de Dios nos proporciona para participar de la lucha espiritual. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, uno de los autores que más contenido puso y el Nuevo Testamento lleva de él, escribió en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas en regiones celestes. Así que hoy con mi papá vamos a estar hablando y desarrollando este tema. ¿Contra qué y contra quién luchamos? Pero antes de seguir, te invito a que puedas suscribirte al canal, a que nos ayudes dándole me gusta al video, porque eso es muy importante, aunque pareciera algo tan simple, suma mucho. También podés compartir este contenido por tus redes, enviarlo por WhatsApp a alguien, porque realmente sabemos que lo que hablemos acá no es cosa que sea en vano, sino que va a ser muy útil para que respondas al llamado de Dios y, como dijimos recién, causar un despertar espiritual. Un despertar que nosotros lo vamos a encarar desde el lado de la lucha, ¿sí? que estamos en constante lucha, la lucha que se está llevando a cabo en la dimensión espiritual, pero un despertar también en otras áreas que te van a conectar con Dios. Así que te invito a que lo compartes, que dejes tus comentarios también en el video, eso va a servir muchísimo. Pero bueno, para entrar en tema, como recién les mencioné, en Efesios dice, nuestra lucha si no es contra carne ni sangre. Te lo voy a leer, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! Lo primero que te quiero decir es que hay una lucha. Hay una lucha. No es todo paz y amor, y de hecho cuando uno se acerca a Dios, cuando decidimos seguir a Jesús, no es que uno deja de tener problemas. De hecho, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, si Jesús dice que venció, es porque Él también peleó una batalla y va a culminar esa batalla en el tiempo venidero. Pero actualmente se está librando una guerra y como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, no estamos exentos de esa guerra. Entonces tenemos una lucha. ¿Contra quién? ¿Contra el hombre? No, contra huestes, dice, espirituales, contra principados, contra potestades. ¿Qué nos podés decir de esa lucha? ¿Quién es nuestro enemigo? Para desarrollar un poquito más esto. Bien, bueno, como acabas de leer en el pasaje bíblico, ahí claramente el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que nosotros no somos una milicia armada como se arma una milicia tradicionalmente, con las armas que emplean los ejércitos para matar personas. Sino que tenemos una lucha en el campo espiritual, porque el campo espiritual gobierna sobre el campo natural, sobre el orden natural, y también la Biblia nos enseña claramente que las personas, incluso las personas que muchas veces ejercen violencia, como lo menciona Juan el Bautista,
lo hacen en función justamente de esos poderes espirituales, de esas entidades espirituales, que no debemos ignorar. No debemos ignorar porque la Biblia prácticamente desde el principio nos habla de una dimensión donde habitan seres que no se materializan, que no están, digamos, en la forma en que nosotros vemos habitualmente las cosas y vemos las personas, y que ejercen una influencia sobre la humanidad entera. Entonces Pablo prácticamente quita toda posibilidad de que nosotros tengamos que emplear algún arma de otro orden que no sean las armas espirituales. Y dice, no tenemos, hay una cuestión de un absoluto, digamos, no tenemos ninguna lucha contra personas, no tenemos lucha contra gente, sino que tenemos lucha en el orden espiritual que gobierna y que eventualmente logra permear, digamos, la mente y el pensamiento de las personas para ir en una dirección que se opone totalmente a lo que Dios quiere, al Evangelio mismo de Jesús. Por eso encontramos que Cristo nunca instó a sus seguidores y más particularmente a sus discípulos a formar ningún tipo de ejército armado. Los armó con la oración, los armó con el Evangelio de Jesucristo, lo cual en alguna instancia posterior implica también algún tipo de lo que ahora se da a llamar batalla cultural, porque el Evangelio de Jesús es transformador y está destinado a no solamente influenciar sobre el individuo, sino influenciar sobre la ciudad. Y de hecho el cristianismo en los primeros tiempos sacó al mundo de la barbarie, incluido el continente europeo, cuando llega el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que claramente los enemigos que tenemos tienen que ver con el mal, con entidades, principados, seres inteligentes, creados por Dios, creados con libre albedrío, que se rebelaron contra Dios y que hoy batallan contra Dios. Y vos dirás, bueno, es una batalla desigual, es una batalla, ¿por qué Dios ya no la ganó, si es Dios? Bueno, a lo mejor si me haces esas preguntas, las podré ir respondiendo y si no, lo voy a decir claro, por cuenta propia. Nos va a tomar más tiempo, pero estaría bueno algo, porque viste que siempre está ese que dice, se plantea eso, o que le echa la culpa a Dios de que nos trajo acá y que tenemos problemas. A ver cómo es algo que por ahí nos puede llevar más tiempo para desglosarlo bien, pero en palabras prácticas, ¿qué podrías responder a eso? De por qué Dios no venció, o sea, por qué ya nos exterminó la maldad definitivamente y hoy hoy podríamos estar disfrutando de ser una nueva criatura y demás, porque reconocemos al Señor a Jesús como nuestro Señor, pero en vez de eso estamos luchando. Claro, excelente. Bueno, lo más básico que puedo decir ahora en función de la brevedad del tiempo es esto. Cuando Dios proporciona el Cordero de Dios, llamado Jesucristo, que quita el pecado del mundo, que es el antídoto contra el pecado y la maldad, lo que está haciendo Dios es darnos un recurso para ser los protagonistas de nosotros de un periodo de la historia de la humanidad muy importante llamado periodo de la gracia, en que nosotros a través de las armas de la luz y a través del beneficio y la bondad de la gracia de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo, con el cual queda desarticulado, queda herido de muerte el imperio del mal, entonces con esas armas nosotros salimos a batallar. Es decir, que a los seres redimidos, a los creyentes, a los que han depositado su fe en Jesucristo, en los que creemos en Él y tomamos esto y lo recibimos, tenemos un tiempo para, digamos, de alguna manera coactuar con Dios y también recibimos el privilegio de ser socios de Dios en este tiempo en la lucha contra el mal. Es decir, ¿por qué Dios no lo hizo todo en la cruz? Si la cruz es de algún modo el gran recurso que tenemos y la gran arma, y sobre todo el sacrificio de Cristo contra el mal, porque el mal no se paró ahí, nació el bien al otro día. Bueno, primero porque la redención tiene un proceso, pero básicamente porque Dios al hombre, al ser humano, le da también la oportunidad de hacer su mérito
y de batallar con Dios, de ser asistido por Dios. Al final va a haber un periodo en el que Dios sí se encarga personalmente del asunto. Y eso es a veces lo que ese desfase en el tiempo, que justamente es para generar una brecha temporal en que nosotros como iglesia seamos protagonistas y recibamos nuestro galardón por habernos involucrado en el propósito de Dios, es que se abrió esta brecha de tiempo que está profetizado que va a ser más o menos alrededor de 2000 años, contados a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo. Wow, me encanta. Sí. Y ahí, o sea, ya dijiste brecha temporal, no sé, podríamos hablar de un montón de cosas. Sí. Pero entonces Dios nos da, por así decirlo, protagonismo. En Nos concede el enorme honor y privilegio de darnos protagonismo para en función de eso también adjudicar una recompensa y galardón a todo el que empuña estas armas que son espirituales. Exactamente, porque hay, a ver, la salvación, sí, el regalo de la salvación es gratis, pero a partir de que uno reciba al Señor como su Salvador, a partir de ahí uno tiene que luchar por mantenerse firme en la fe, tiene que luchar porque el enemigo va a continuar atacándonos. Entonces es ese proceso que se da inicio desde que yo salgo de las tinieblas y voy a la luz, ¿sí? Porque dice la palabra, el apóstol Pedro dice que fuimos sacados de las tinieblas a una luz admirable. Y entonces nuestra vida ya no está bajo el gobierno de las tinieblas, como leíamos, porque vos también mencionaste esto del gobierno. Pablo dice que nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas. Estos gobernadores no se eligen democráticamente, sino que es un sistema para esclavizar el alma del hombre y alejarlo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, estamos saliendo de ese gobierno y por ende entramos en guerra, claro, porque Satanás y sus demonios y sus principados no te quieren libre, te quieren esclavizado. Sí, efectivamente es así. Qué bien que lo mencionás, Pablo, a ese tema, porque digamos, desde lo que nosotros conocemos como el reino de las tinieblas, la oscuridad, y este personaje llamado Satanás, Luzbel, el ser caído, que arrastró con él y convenció con su dialéctica a buena parte de los ángeles, o sea, tiene que haber sido una dialéctica muy poderosa, muy mágica, porque logró también involucrar a muchos de estos ángeles creados por Dios, que tristemente se transformaron en seres caídos, y están hoy justamente formando parte de esa milicia de oscuridad, que básicamente lo que hacen es ejercer influencia en la mente y en los corazones y trastornar con el fin de subvertir, digamos, todo lo que Dios ha hecho para bien de la humanidad y para bien de todo lo creado. Entonces cuando, claro, nosotros tomamos posición, o sea, mientras estamos de ese lado, no es que no tengamos problemas, tenemos ciertos problemas. Pero el tema es el siguiente: mientras nosotros estamos en el reino de la oscuridad, nunca vamos a ser atacados por Dios. Y no vamos a ser atacados por el reino de la luz. Sí vamos a ser buscados por el reino de la luz y vamos a ser buscados por Dios, pero no atacados. Cuando uno se pasa al reino de la luz, sí sos atacado. Sí, ahí empiezan tus ataques. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque en el reino de las tinieblas básicamente lo que tenemos es opresión, tenemos engaño y tenemos odio. Nunca vamos a tener amor, paz, gozo, que son los componentes básicos del reino de Dios, ¿no? Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, te reitero, nunca vamos a ser atacados por Dios mientras estamos engañados en el reino de la oscuridad. Más bien Dios nos va a llamar, nos va a querer alumbrar, nos va a acercar medios y formas para traernos hacia Él y para traernos hacia Cristo. No nos va a tirar para matarnos. Nos busca, de hecho, desde el fondo del pozo. O sea, Dios va a veces en nuestro peor momento, sí, cuando no tenemos esperanza, cuando vemos que por nuestras fuerzas o por los medios que este mundo nos provee no podemos encontrar solución a problemas internos, ahí Dios va a estar. Exactamente, por eso hay una enorme diferencia. Y todo lo que tiene que ver con Dios no es invasivo, sino que siempre es una convocatoria, es una amorosa invitación. No funciona con violencia. Si funcionara con violencia,
el mundo estaría gobernado bajo un sistema teocrático universal desde el primer día y no hay lugar para ninguna otra forma de expresión. Pero eso tendría una virtud por un lado, pero un defecto por otro. No se conocerían realmente los corazones dispuestos a seguir a Dios. Claro, y eso no se sabría, estaría mezclado el trigo con la cizaña. Eso, vos sabés que es lo que justamente quería que mencionemos, el libre albedrío. O sea, uno cuando decide seguir a Jesús, lo hace voluntariamente, pero en tanto yo no haya aceptado seguir a Jesús, involuntariamente voy a estar bajo este gobierno de las tinieblas. Porque Jesús mismo dijo que el príncipe de este mundo es Satanás. El sistema que opera en este mundo, ¿sí?, que se manifiesta obviamente en la vida diaria, en la rutina, en cómo se conforma la sociedad, en las obligaciones, en las preocupaciones que son impuestas sobre nosotros y nosotros como simples mortales vamos detrás de todo eso, en las necesidades que este mismo sistema nos genera, a través de eso nos está gobernando. Pero claro, nos gobierna espiritualmente. Todo lo que genera este sistema en nuestra alma es producto del gobierno de las tinieblas. Entonces, voluntariamente, aquellos que decidimos aceptar ese amor y esa oportunidad que Dios nos da de otra vida, salimos de ese gobierno voluntariamente. Por eso, esa misma disposición nos va a traer recompensa. Sí. Porque hay un precio, porque justamente formamos parte tal vez de lo que en las películas de ficción, tal vez tipo apocalípticas, por ejemplo Terminator, que tenés las máquinas y tenés la rebelión, ¿sí? Aquellos que se oponen y que siguen luchando, o la resistencia. Entonces, aquellos que salimos de ese gobierno de las tinieblas, no solamente recibimos la esperanza de una nueva vida, sino que también formamos parte de la resistencia. O sea, empezamos una guerra, el enemigo nos empieza a atacar de una manera que Dios nos provee las armas para combatir y responder a esos ataques. Pablo acá nos habla justamente en la misma carta de los Efesios de una armadura espiritual, de una armadura que Dios nos proporciona, ¿sí? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la palabra que es la espada, el evangelio que es el calzado. Uno debe vestirse espiritualmente de estas armaduras para combatir, para estar listos, porque constantemente estamos siendo atacados por el enemigo. Ahora yo quiero entrar en este pasaje donde Jesús dice: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y las versiones tal vez más populares de la Biblia dicen: y los violentos lo arrebatan. Sí. Y hay otra versión que me gusta mucho porque dice: y los valientes lo conquistan por la fuerza. Ahora, el reino de los cielos o los cielos no se está refiriendo al lugar donde Dios reina y habita, donde Él gobierna todo basado en su pensamiento y su voluntad, sino se está refiriendo a una parte, a una dimensión que es celestial también, pero donde hay guerra, donde se está llevando a cabo la guerra espiritual. En la Biblia, tal vez, según también el apóstol Pablo, vemos que se menciona hasta un tercer cielo, ¿sí? Pero posiblemente existen muchos más, pero bueno, dentro de lo que sería el primer, segundo y tercer cielo, más o menos lo que se explica teológicamente es que el primer cielo es justamente lo que nosotros vemos en el ámbito físico, en esta dimensión física, y a partir del segundo cielo es donde ya se está hablando de una dimensión espiritual. Y puntualmente el segundo cielo es donde están esos principados, es donde están estas fuerzas espirituales que desde el segundo cielo gobiernan sobre este mundo físico, donde ahí se toman las decisiones. Tenés seres espirituales que ejercen dominio sobre territorios, sobre personas, sobre lugares.
Esto abarca muchas partes, desde el individuo, pero también hasta regiones geográficas, regiones de la tierra. Ahora, dice, los valientes son los que lo conquistan por la fuerza, o los violentos en este caso. Me gustó mucho, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos bien? Me gustó mucho porque en estos días justamente escuché un testimonio de un ex brujo, ¿sí? Un ex satanista, y él contaba que cuando él era un servidor de las tinieblas, veía a las personas que oraban, personas que ayunaban y oraban, en la dimensión espiritual él las veía armadas. Y los veía como personas violentas. Entonces ellos no se acercaban a los violentos porque corrían riesgo ellos. O sea, y ahí es como que, wow, sí, es cierto, uno espiritualmente, cuando vos te metés en una oración de guerra espiritual, y ahora vamos a hablar un poquito sobre esto, cómo accedemos nosotros a esa guerra, ¿sí? Pero cuando nosotros somos personas de oración, somos personas que leemos la Biblia, que oramos, que ayunamos, todo eso hace que nos vayamos revistiendo de las armaduras espirituales y tenemos autoridad sobre el mundo espiritual. Entonces estamos listos o preparados para participar de la guerra espiritual. ¿Cómo nosotros accedemos a esa guerra? Bien, lo primero que te voy a decir es, bueno, siguiendo un poquito con alguna frase que por ahí quedó en medio de la conversación, sí. Nosotros básicamente no salimos, digamos, a provocar una guerra en el mundo espiritual, siempre hablando, no en términos espirituales, sino que básicamente la guerra es un derivado de nuestra búsqueda de Dios. O sea, la guerra viene a nosotros. Claro, la guerra, ahí está. No la salimos a buscar. Sí, la guerra viene a nosotros, o sea, es algo que no lo salimos a buscar, porque nosotros justamente lo que salimos a buscar es a Dios. Salimos a buscar a Dios, entonces no tenemos interés en pelear, pero es una consecuencia y es el precio también a veces de la búsqueda. Exacto. Así que eso es lo primero. Bueno, lo segundo, nos involucramos, o mejor dicho, primero lo que tenemos que hacer es tener conciencia de efectivamente esta guerra espiritual. Porque aún dentro de lo que es el ámbito de la fe, hay personas que, bueno, tienen esta actitud. Dios representa todo el bien y el hombre el mal. Y prácticamente Satanás y todo lo que es lo demoníaco tiene como un rol menos importante en todo lo que es desvío, alteración, desorden, oscuridad. Es decir, no se reconoce este mundo oscuro y toda esta cantidad de entidades que nosotros la vemos a lo largo de toda la Biblia y la vemos también en el análisis de lo cotidiano, a nivel de lo que está pasando, digamos, a nivel gobierno, mundo, cultura, costumbres, actitudes, violencia, de todo tipo, desde lo personal, individual, lo intrafamiliar, hasta lo que tenga que ver con las naciones. Entonces, realmente el mundo de las tinieblas tiene un rol preponderante en todo lo que acontece. Por eso, si vos te vas al inicio mismo del jardín del Edén, ahí va a encontrar claramente que Dios reparte, por así decirte, las consecuencias, las sentencias, tanto para el hombre como para la mujer, como para la serpiente. Si no hubiese existido esa serpiente, no hubiese existido este hombre confundido, este hombre alterado, este hombre permeado por la oscuridad y permeado por todos los disvalores y todas las alteraciones y todas las perversiones, te diría. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Lo segundo, en cuanto a cómo ingresamos a esta lucha espiritual, bueno, te debo una respuesta. Vos me preguntaste por Juan el Bautista. Sí, no, hice mención, sí, de Juan el Bautista, pero no te pregunté, o sea, Bien. Después fui directo a cómo uno ingresa, Sí.
Porque Bueno, dice que... si no te debo nada, sigo entonces. No, porque dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. De paso aprovecho igual a decir de Juan el Bautista, que es algo que me impactó, es que Juan el Bautista era una persona que preparaba el camino al Señor, un predecedor predecesor, perdón, o un precursor, quise decir, esa es la palabra, un precursor de Cristo. Ahora el hombre se dedicaba al ayuno y a la oración y en lugares desiertos. O sea, el hombre que dice yo soy la voz que clama, a través de esa búsqueda, de esa consagración, él estaba provocando y estaba arrebatando cosas en la dimensión espiritual. Una de las cosas que justamente me llama la atención de Juan el Bautista es que él, estando en el desierto, provoca una guerra en el mundo espiritual. Eso está tremendo. Provoca él una guerra. Él no va a buscar una guerra, como vos bien decís, va a preparar el camino al Señor. Sabe que, digamos, tenía que venir el Mesías, y entonces sale al desierto a orar, a ayunar, a preparar el camino, a prepararse a ellos moralmente, espiritualmente, a vivir una vida asceta totalmente desligado de todo lo que tenga que ver con algún tipo de distracción, contaminación, vivir lo más santa y puramente posible. Entonces, pero Jesús dice, bueno, Juan el Bautista dice eso, pero ¿saben lo que pasó? Desató una guerra. Desató una guerra cósmica, ¿no? Es así. Porque dice que se empezó a violentar el ambiente espiritual. ¿Sí? Se empezaron a violentar estas entidades que querían alterar los tiempos de Dios, alterar el orden de Dios, cerrar las puertas para la venida del Mesías. Claro, y ahí tenemos un montón. ¿Ves? Y ahí tenemos un montón. Bueno, pero bueno, vamos ahí, ¿cómo accedemos? Ahora voy, ¿Cómo ahí accedemos voy. a esa guerra? Y es muy sencillo. O sea, número uno, digamos como buen soldado de Jesucristo, como dijo Pablo, el apóstol Pablo, nosotros tenemos una forma de vida. La forma de vida es lo que te califica. Tu moral, tu vida espiritual, tu orden, tu santidad, es lo que te califica para empezar, para ir a la acción. La acción tiene que ver con la oración. Y tiene que ver con el ayuno, tiene que ver con todas las actividades de orden espiritual. La adoración, la alabanza, el ayuno, la entrega, apartarte a solas con Dios, tener días de retiro, de oración, días de búsqueda personal, días de búsqueda a veces grupal, como se da en un retiro espiritual, en un acto congregacional. Todo eso es confrontativo del orden establecido temporalmente por la oscuridad o del orden que la oscuridad intenta imponer, ¿no? Y todo eso es atacado y es agredido por medio de la oración. Así que es básicamente eso. Y una profunda convicción. Tenemos que saber quiénes somos, a qué fuimos llamados, para qué estamos, creer a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a recibir mucho cuestionamiento a la mente. Esto tiene que, digamos, es de una inteligencia superlativa. Superlativa porque mucho se habla a veces de la cuestión de la telepatía y de que un ser humano puede captar lo que está pensando otro. Digamos, si eso fuera posible, si podíamos certificar eso y dar eso por hecho, esto todavía es mucho más profundo. O sea, que ese mundo no físico, metafísico, logre meterse en tus pensamientos, logre meterse en tus emociones, logre tirarte información falsa, distorsionar lo verdadero, meterte una luz parecida pero no verdadera. O sea, eso es de una altísima tecnología, es de una fuerza impresionante. Entonces, uno tiene que estar muy seguro, posicionado en Dios, posicionado en Cristo, calificado moral y espiritualmente, en el orden de Dios, en obediencia a Dios. Y eso es, digamos, como lo básico para luego decir, bueno, oro, busco a Dios, ayuno, trabajo, hago la obra de Dios, me uno con otros, tengo un buen corazón. Una de las cosas que nosotros necesitamos justamente eso, limpieza el corazón, tener un corazón perdonador. En uno de los pasajes que vos tiraste por ahí, Mateo 18, o me lo mandaste por ahí, sí, ¿no? Mateo 18, 18. Muy interesante que cuando el Señor Jesucristo enseña que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y viceversa, luego hay una pregunta sobre el perdón, ¿no? Hay digamos, eso deriva en el tema del perdón. Y eso de atar y desatar tiene mucho que ver también con el perdón, o sea, con necesidad de tener un corazón perdonador, de no tener nada contra nadie.
Y eso es lo que te limpia y te califica para meterte, involucrarte en guerra espiritual. Sí, está tremendo y tenemos mucho que hablar. Vamos a finalizar acá porque queremos que te sumes al próximo video. Queremos que respondas a este llamado. Hoy te compartimos esto, que estamos en guerra, que hay una lucha y no es contra el hombre, es una lucha espiritual. ¿Cómo accedemos? A través de la oración, del ayuno, de la palabra. Y claro, si empezamos a detallar algunas cuestiones, lo que decía el pastor también es el tema del carácter, del corazón. La actitud del corazón, eso es clave. Esto después nos va a llevar en algún momento a hablar de las puertas espirituales, que las vamos a mencionar. Pero bueno, gracias por este tiempo. Llegamos hasta acá. Te invito a que nos puedas seguir en Instagram, Despierten Valientes. Sí, en Instagram estamos como Despierten Valientes. Nos podés mandar un WhatsApp si querés contarnos un testimonio, si querés contactarte con nosotros al 342-510-5506. Y también nos podés escribir a Gmail, que es despiertenvalientes@gmail.com. Bueno, para más novedades vamos a estar en contacto. Te recuerdo que te suscribas, que le des clic a la campanita para que te llegue la notificación del próximo video que vamos a estar subiendo uno por semana en este tiempo. Que Dios te bendiga mucho y acordate, llegó tu hora. Chau, chau.